Esta semana en mi país, en Venezuela, se celebran unas elecciones presidenciales históricas, importantísimas, que van a marcar el porvenir de nuestra patria. ¿Cuál debe ser la actitud de un católico frente a esta situación? ¿Nos debemos involucrar los cristianos en la política? Quédate en este programa especial, que te daré la opinión de un buen católico, de un buen cristiano frente a esta situación. El Evangelio del Día, un camino de conversión. Antes de continuar con el interesante tema, quiero motivarte a que le des like, a que compartas, a que me ayudes a llevar el mensaje de Dios. Así que ánimo, dale like, comparte, para que emprendamos juntos un camino de conversión. Mis muy queridos hermanos en Cristo, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy un programa especial y sin embargo no dejaremos de hablar de la palabra de Dios. Pero en el contexto en el que estamos viviendo momentos difíciles, viviendo momentos donde la corrupción, donde digamos que los pocos valores que hay en la sociedad están arrastrando a la mayoría. ¿Qué podemos hacer nosotros, cristianos, en medio de estos antivalores, en medio de tanta corrupción, en medio de tantos robos, en medio de tanta maldad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos negar que pertenecemos a una sociedad, que debemos, para ayudar al prójimo, debemos organizarnos, así como lo ha hecho todas las sociedades. Y esa organización es la que se le llama política. Es una organización política. Muchas veces reducimos el concepto de política a lanzarme alcalde o apoyar a un partido político. No, la política es la organización que tiene el ser humano para ayudar a la mayoría, para ayudar a los más indefensos. Y recordemos que Jesús vino por todos aquellos indefensos, por el pobre, por el inválido, por aquella persona que no tenía cómo defenderse, la viuda. Y Jesús se cansó de enseñarnos este mensaje. Primero ellos, ayudemos a los que más lo necesitan. Y sin importar y rompiendo toda regla, Él ayudaba al que más lo necesitaba, rompiendo incluso aquella vez que sus discípulos tenían hambre y estaban arrancando espigas un día sábado. Jesús les dijo: olvídense de toda norma religiosa, que aquí lo importante es solventar el hambre del que tiene. Entonces, ¿qué hacer nosotros frente a esta situación? Que es tan difícil opinar en medio de un país tan polarizado. Espero no ofenderte, espero no decir algo pero es inevitable tocar este tema siendo objetivo cuando estamos tan involucrados en lo que pasa en nuestro país, Venezuela. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en algo, tanto oficialistas como opositores. El país está pasando una crisis, o ha pasado durante estos años una de sus peores crisis. Yo creo que de eso no hay que debatir, tanto de un partido como de otro. Reconocemos que Venezuela está pasando momentos difíciles económicos, sociales, en materia de educación y en cada una de las áreas. Problemas energéticos. Nadie puede negar el gran problema energético que hay en el país. Hay diferentes dificultades que están socavando, que están dañando, que están maltratando a la sociedad, al ser humano, pasándolos por momentos difíciles, como podemos ver la ola migratoria. Frente a esta situación, nosotros no podemos quedar callados.
A Jesús muchas veces le preguntaron, y eso lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo: ¿acaso nosotros debemos pagar el impuesto a César? Jesús agarró una moneda de un pez y le dijo: ve y págalo para no tener que tener problemas con la sociedad. Y alguna vez le pusieron una pregunta a prueba con respecto a la moneda de César, y dijo esa frase que muchos tú y yo conocemos. Eso fue en Mateo 22. Dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús? Que debemos cumplir, cumplir con las normas de esta tierra, con los gobernantes que están organizando a diferentes sociedades, que debemos respetarlos, que debemos orar por ellos, como decía San Pablo: oren por sus gobernantes. Es que la política es el canal de poder hacer el bien común. La política es maravillosa cuando se ve desde el punto de vista cristiano. Repito, no es el partidismo político, no es apoyar a una persona, sino la organización que ayuda a la sociedad a llevar un bien común para poder llegar a los más necesitados. Frente a esta situación, la Iglesia se ha manifestado. La Iglesia a nivel nacional, en la Conferencia Episcopal Venezolana, para ser más preciso, este 11 de julio del 2024 se manifestó. Me gustaría compartirles todo, porque de 16 párrafos que copiaron los obispos, hermosos párrafos, interesantes y profundos párrafos, donde nos invitan cuál es la posición de nosotros como católicos frente a esta disyuntiva, porque nos vienen diciendo y relatando en la sociedad por qué un cristiano tiene que meterse en política, por qué un padre, un sacerdote tiene que hablar de política. Yo creo que no podemos excluirnos de ellos, porque somos afectados frente a la situación que vivimos. Aquí la Iglesia resume maravillosamente cuál es la posición de un. Y me gustaría leerte un resumen para que te quedes con estas palabras, pero te voy a dejar en el link de la descripción el documento para que lo leas con profundidad. Después de celebrar los 125 años que la Iglesia estuvo esta semana, que fue consagrada a Venezuela al Santísimo Sacramento del altar, en medio de ese marco, la Iglesia nos dice que precisamente ante la cercanía de las elecciones del próximo 28 de julio, los obispos deseamos compartir algunas reflexiones en torno al hecho político y la profundización de la democracia y la participación del pueblo electoral. Aquí los obispos nos muestran la necesidad de hablar de parte de Dios, aunque no nos gusta a muchos cuando hablan en contra de nuestro partido, cuando no nos gusta mucho que apoyen. La Iglesia sigue siendo la que Dios puso para darnos su enseñanza, para mostrarnos en este momento la situación que debemos mostrar. Pero me encanta el párrafo 6. Quiero compartirte el párrafo 6 porque nos resume un poco lo que quiero decirte. El Papa Francisco ha expresado que para muchos la política es hoy una mala palabra, pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Fratelli Tutti, 176. A pesar de las malas experiencias tenidas en el país con los errores, la corrupción y las influencias, la política es necesaria y es una tarea del ser humano que ejerce su ciudadanía en función de transformarla en una altísima vocación de las formas más preciosas de la caridad para buscar el bien común. De ahí el reto que se nos presenta: comprometernos en la política para que sea una herramienta para el progreso y la convivencia solidaria. Estimado hermano,
Aquí podemos ver y resumir un poco lo que he venido hablando. No nos podemos tapar los ojos frente a la situación que vivimos. No nos podemos mirar para otro lado cuando las familias se están separando, dividiendo, sea quien sea el culpable. Pero nosotros como cristianos no podemos echarnos a un lado frente al dolor, frente a la tristeza. Vayamos a un hospital para ver en la situación que se encuentran los enfermos de nuestra sociedad. Vayamos a una penal, cómo se encuentran ellos. Vayamos hacia la familia, cómo se encuentra dividida. Y así sucesivamente podemos ver en el área de la educación, podemos ver cada día más deterioro en las escuelas, vemos baja calidad educativa y algo definitivamente no se está haciendo bien. Y esto no lo digo como opinión, esto lo digo con hechos. Yo como docente puedo ver que cada día los niños van más deficientes. ¿Y qué estamos haciendo frente a esta realidad? ¿Vamos a seguir echándonos la culpa del uno al otro o reaccionamos? No podemos decir, no me importa. Debemos ejercer nuestro derecho al voto y eso es parte de lo que nos invita la iglesia. Ejercer nuestro derecho al voto es la manera de participar y de organizarnos, de elegir a nuestros mejores gobernantes, de organizar a esta sociedad que necesita de políticos cristianos, de políticos católicos, que se desfilen o se hagan a un lado de la corrupción y puedan ver los ojos de los que más sufren. Nosotros tenemos una labor importantísima este 28 de julio. Si queremos un cambio para nuestro país, debemos orar primeramente que nada. Como lo dice en los últimos capítulos aquí de la conferencia episcopal, en los capítulos 14, 15 y 16, la iglesia nos invita primeramente a ejercer nuestro derecho al voto, pero a orar, a propiciar espacios de oración. Decía San Pablo que no estamos luchando contra la carne de un hombre, sino contra potestades de este mundo. Muchos sabemos que en este país se le ha dado apertura a la santería, se le ha dado apertura a muchas prácticas indebidas del satanismo. Y nosotros como cristianos tenemos la labor de orar, tenemos la labor de orar ferventemente por nuestro país. La situación no está nada fácil. No podemos caernos a mentira, a decir que la situación se soluciona nada más con ejercer el voto. No, debemos orar, debemos votar y debemos esperar en Cristo Jesús, que es el único capaz de cambiar esta situación. El documento está maravilloso. Te lo voy a dejar una vez más, te repito, te lo voy a dejar para que lo leas. Pero hoy la iglesia nos reclama que nosotros como católicos no nos hagamos la vista gorda, porque sería un pecado de omisión. Sería un pecado de omisión decir no voto, no me importa, nada vamos a cambiar. Tenemos la oportunidad de oro y que sea la sangre de Cristo que se derrame en nuestra Venezuela, sea la única sangre que se derrame sobre nuestra tierra y no sea otra sangre de otro inocente, de otro libertador más. Que oremos para que el Señor manifieste y le dé sabiduría. Oramos por el ejército, oramos por el presidente Nicolás Maduro, oramos por todo su gabinete, para que tome la conciencia, para que destape sus ojos y vea a lo que Venezuela está sufriendo. Necesitamos orar por María Corina, por Edmundo González y por cada uno de ellos, para que a partir de esta fecha sea un cambio positivo para nuestra nación. No queremos vivir más hundidos en el odio, en la división. Oremos. Yo te invito en este momento, en este video, ahora a pedirle al Señor la gracia, que nos dé de su amor, de su gracia, de su divinidad, de su paciencia, que nos ayude a comprender estos momentos difíciles, cómo actuar, que nos dé la sabiduría de elegir nuevos gobernantes para que enfrentemos las difíciles situaciones económicas y sociales que vivimos. Amadísimo Jesús, tú sabes muy bien lo que ha sufrido el pueblo de Venezuela. Tú sabes muy bien lo que ha sufrido cada familia, cada hijo, cada padre, cada madre.
Amado Señor, te entregamos el dolor, la tristeza, te entregamos la escasez que hemos pasado, pero también te damos gracias por la abundancia, por lo que nos has podido dar en el pasado y nos seguirás dando en tu nombre. Permítenos romper toda cadena de hechicería, de maldición. Rompemos en tu nombre, porque tú eres el Dios Todopoderoso y ante ti toda rodilla se dobla. No hay nadie como tú, Jesús. Tu nombre está dado sobre todo nombre, Santísimo Sacramento del altar. Nos queremos acoger a tu presencia maravillosa. Cubre a Venezuela para que sea un país distinto, próspero, lleno de bondad, de paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Compártelo para que podamos llevar esta palabra de Dios, este mensaje de Dios, cada día a más corazones, porque Dios quiere hablarnos con un mensaje directo y preciso al corazón